congresista Luis Fernando Torres. Gracias, señora Presidente. Cuando se aprueban leyes de esta naturaleza, lo primero que debería preguntarse la Asamblea es a qué riesgos y cargas se exponen los ciudadanos honestos, comunes y corrientes cuando desde el Estado, con todo el poder, se van a controlar y vigilar sus transacciones económicas. El proyecto de ley que hoy debatimos, enviado por el Presidente de la República para reprimir el lavado de activos, termina finalmente como un proyecto de orden tributario. En la parte final se incorpora una reforma al artículo 298 del Código Integral Penal sobre la defraudación tributaria, que nada tiene que ver con el control al lavado de activos. Y la reforma al artículo 298 del Código Integral Penal es sumamente peligrosa para los ciudadanos honestos de este país, para los ciudadanos comunes y corrientes, los de a pie, no para los grandes cacaos del Ecuador que tienen contadores, firmas de auditores y evitan que cometan errores o que no cumplan a su debido tiempo con las obligaciones tributarias. Esta ley, tal como está prevista la reforma, es una amenaza contra la peluquera que tiene que presentar sus declaraciones, o la persona que tiene más de $200,000 y debe presentar la declaración anual patrimonial. Veamos qué dice en su primera parte la reforma al Código Integral Penal. Actualmente, para que haya defraudación tributaria, esta tiene que presentarse en la determinación de la obligación tributaria, en el proceso como tal. En cambio, en la ley se simplifica tanto y basta con que se omita, se oculte o se engañe a la administración tributaria, lo cual puede ser una conducta en la que incurra cualquier persona. Pero lo más grave se presenta cuando en esta reforma se añade, prácticamente como una figura criminal y penal, la omisión en el cumplimiento de obligaciones. No se habla en el engaño para no pagar tributos, sino en la omisión en el cumplimiento de una obligación. Se ha vuelto tan complejo el sistema tributario ecuatoriano que las obligaciones de los contribuyentes no están solamente en la ley, también están en los reglamentos. Una obligación tributaria, la de presentar a tiempo una declaración. Si no presenta a tiempo ahora, uno paga una multa. Pero con este cambio ya no pagará multa, podrá ir a la cárcel. ¿A quién perjudica entonces este tipo de cambios que amplían completamente el tipo penal? Aquellos que no tienen la suficiente información, porque aquí se habla de omitir como una de las tantas conductas en las que podría incurrir aquella persona que esté en la defraudación tributaria. La reforma entonces al artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal es peligrosísima y yo no veo por qué se le incorpora en esta ley contra el lavado de activos. Y luego hay otras más, como el hecho, por ejemplo, de apuntar directamente al representante legal o al contador de la empresa en los casos de defraudación, modificando lo que ahora dice el artículo 298 del Código Integral Penal, y cuando ya existen normas que regulan este tema. La defraudación tributaria en la ley para el lavado de activos sin una conexión me parece que no tiene ninguna explicación y tampoco ningún sentido, salvo generar riesgos y cargas innecesarias para los agentes económicos honestos, los de a pie, los que no pueden pagar contador, los que no pueden pagar auditor y están expuestos a cometer eventualmente este tipo de errores, no de forma dolosa. Me preocupa muchísimo que en esta ley se amplíe el universo de los obligados a reportar a la unidad del control de lavado de activos. Yo no entiendo por qué se incluye dentro de los obligados a reportar a las agencias de turismo, a los
que venden antigüedades. ¿Qué sentido tiene? Probablemente estaba en la ley anterior en una resolución y se la mantiene. Pero lo más grave radica en el hecho de que se le permite y autoriza a la autoridad estatal que va a ejercer el control en el lavado de activos que mediante una simple resolución incorpore a otros más. Por lo menos debería establecerse una condición que justifique por qué quiere que un ciudadano, una empresa, reporte, porque reportar no es solamente enviar información, es enviar información debidamente contrastada, comprobada y sobre la base de una sospecha. Imponerle la carga de reportar a cualquier persona es colocarle una espada de Damocles. Y habiendo tantos que ahora están obligados a reportar en esta ley y otros que podrían incorporarse por reglamento, coloca a todos aquellos que podrían ser obligados a reportar en una situación de verdadera incertidumbre. Y si algo debemos hacer en esta asamblea es aliviarle al ciudadano de tantas cargas, de tantos controles, porque si algo ha caracterizado a la legislación de los últimos años es una asfixia en todos los ámbitos. Esta ley viene a asfixiar más a los ciudadanos comunes y corrientes, pero a los lavadores, aquellos que utilizan dinero del narcotráfico, aquellos que utilizan el dinero de la trata de personas, aquellos que utilizan el dinero de la corrupción y quieren legalizar estos dineros ilícitos, difícilmente con esta ley se los va a controlar y perseguir. Al final serán los inocentes, los justos, los que tengan que pagar por tanto pecador con los fondos públicos. Yo haré lo que siempre he hecho en estos temas, defender los derechos y tratar de evitar que este leviatán, este gobierno, el Estado, invada los espacios propios de la vida económica de los ciudadanos. En la propia motivación de la ley se dice que es una ley orgánica porque al menos dos derechos estarían comprometidos: el derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso. La presunción de inocencia, que es parte integrante del derecho al debido proceso. El año 2005, señores legisladores, yo presidía una importante comisión en el Congreso y yo fui quien patrocinó la ley contra el lavado de activos que hoy se deroga. Y recuerdo la presión a la que estuve sometido como esa asamblea. No era el pueblo el que presionaba por la ley, sino una serie de organismos que vienen con todo para que los congresos nacionales aprueben prácticamente, sin mayor crítica, una serie de controles a sus ciudadanos. Y en las actas de ese congreso, ustedes podrán, si tienen tiempo, leer mi intervención. Y como les advertí, que no íbamos a hacer caso a imposiciones internacionales a las que le habían sometido al país. Querían terminar el 2005 completamente con la presunción de inocencia. Querían que en cualquier transacción bancaria, cualquier ciudadano al que se le pueda detectar una operación inusual sin determinar que es inusual, prácticamente no tenga ni siquiera la posibilidad de gozar de la presunción de inocencia, sino que ingrese a un proceso como culpable. No permitimos, levantamos la voz, cambiamos el proyecto. Luego sé que lo reformaron en años posteriores, pero esta lucha que la viví el año 2005 para proteger los derechos de los ecuatorianos de bien, los honestos, los de a pie, los que no tienen los bolsillos llenos de billetes para pagar auditores o contadores o firmas especializadas que les asesoren en estos temas, logramos evitar un duro golpe a estos ciudadanos. Esta ley tiene algunos aportes positivos, debo reconocer, han simplificado ciertos temas, pero al final, con esta reforma del Código Tributario, se generan riesgos. Con este poder tan amplio a esta unidad, más riesgos todavía. El año 2005 le dimos a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de controlar este tema del lavado de activos por un tema de independencia. Pensábamos que la Procuraduría General del Estado era un organismo estatal independiente. La comisión propone que no sea el Ministerio del Interior. En buena hora, sería gravísimo que el Ministerio de la Política se dedique a controlar estos temas, pero igualmente pasa a un Ministerio de la Función Ejecutiva. Creo que aquí deberíamos defender que sea un órgano independiente,
¿por qué no la misma Procuraduría a cargo de este tema para desvincular este tipo de control de tareas políticas coyunturales? Muchas gracias.